Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es Debian TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte, economía y empresariales. Este vídeo va para mis alumnos de cuarto de la asignatura de IAE, LC Ipso, El Encinar de Torrelodones. Bueno, pues este es el último vídeo del curso. ¿Alguien habrá visto los vídeos? ¿Alguno de los 5 habrá visto algún vídeo de estos en algún momento del curso? Honestamente lo dudo, pero lo que disfruto yo haciéndolos pues no me lo quita nadie. Así que vamos a empezar con, a ver si lo puedo poner ahora, con el último tema, este que tenéis aquí, que se llama fuentes de financiación. Ya sabéis que ahí pone tema 7, pero aquí los temas los ordenamos como nos da la gana. Sería nuestro tema 6 o yo qué sé. Pero bueno, es el último que vamos a ver, así que vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver estos 4 puntos, que son muy breves, que son los recursos financieros, las fuentes de financiación, los productos de ahorro y la financiación para emprendedores. Así que venga, al turrón. Entonces, los recursos financieros. ¿Cómo me fastidia el coso este de verlo poco a poco? A ver, así. ¿Qué son los recursos financieros? Pues esos objetos, el dinero, vaya, el dinero que se necesita para poner en marcha cualquier proyecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar sobre todo de este diagrama de la parte de la financiación, o sea, de dónde obtenemos pues el dinero para llevar a cabo, bueno, pues vamos a asumir que tenemos una empresa, pues para que podamos ejercer nuestra actividad o ampliar nuestro negocio o lo que sea que necesitemos. Y digamos que la empresa, para adquirir estos recursos, pues se basa en la financiación, que puede ser de dos maneras. Puede ser propia o puede ser ajena. ¿Para qué se usan estos recursos? O sea, tanto propios como ajenos, para invertirlos en recursos y bienes para su actividad productiva, de la empresa estamos hablando, o sea, para el normal funcionamiento de la empresa, y luego también para esperar obtener fondos suficientes para dos propósitos. Uno, remunerar a los acreedores, que son los recursos ajenos, o sea, si has obtenido financiación ajena, o sea, de fuera de la empresa, quiere decir que alguien te ha prestado ese dinero, por lo tanto, tienes que devolverlo, tienes que remunerar a tus acreedores. Y por otro lado, para obtener un beneficio para distribuir entre los accionistas. Toda empresa es por definición una entidad con ánimo de lucro, o sea, se espera obtener un beneficio económico y ese beneficio económico se reparte entre los socios, claro, o entre los accionistas. Y ese dinero que genera la propia empresa y que por tanto no obtiene de un tercero, no obtiene de fuera de la empresa, se denominan recursos propios. Por lo tanto, bueno, y luego este dinero pues se invierte y demás. Por lo tanto, en resumen, la financiación para la empresa se obtiene de dos maneras, por recursos propios y por recursos ajenos. Los recursos propios son los que genera la propia empresa o los que proporcionan pues los que son los dueños de la empresa, los socios, mientras que los recursos ajenos son aquellos que se obtienen de un tercero, que es la financiación ajena. Por ejemplo, pedir prestado pues dinero al banco o pedir un préstamo. Y ya está, así de sencillo. Vamos a continuar con las fuentes de financiación. Ya os dije que este tema iba a ser rapidito. Vamos a ver todo. Tiki, 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 tiki. A ver, tiki y tiki. Entonces, ¿cuándo se necesita la financiación? Pues por lo general la financiación siempre se necesita, porque siempre que acometemos un nuevo proyecto o simplemente para que la empresa funcione, pues necesitamos financiarla, o sea, necesitamos dotarla de dinero. Si yo soy un fabricante de zapatos, pues tengo que estar, como mínimo, tengo que estar comprando constantemente la materia prima, pues el cuero o la tela o incluso el plástico, depende del material que sea delicado, los zapatos. ¿Por qué? Porque si no tuviera esa materia prima, pues no podría mantener con mi actividad. Ahora bien, esta necesidad de financiación no siempre es igual. ¿Por qué? Porque no siempre la cantidad que necesito es la misma y no siempre el motivo por el que la necesito es el mismo. Y esto tiene que ver con varias cosas. Uno, con la situación económica. En general, con el contexto económico.
En épocas de crecimiento, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Pues también quiere crecer, pues quiere ganar más dinero, quiere expandirse a nuevos mercados, quiere fabricar más, ¿vale? Quiere ser más grande. Sin embargo, en época de recesión, o sea, de retroceso económico, pues no se puede mantener esta política expansiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Reducir gastos y posponer sin T, decisiones de inversión. O sea, en un contexto económico pues negativo o de crisis, ¿qué es lo que se hace? Pues como es muy difícil ganar más dinero, para mantenerse a flote, lo que se suele hacer es reducir gastos, por eso luego hay despidos, y posponer decisiones de inversión. O sea, si quiero invertir en un nuevo proyecto, en un nuevo mercado, lo que sea, pues eso tiene que aplazarse inevitablemente, porque toda inversión conlleva un riesgo y si sale mal, pues puede llevar a la muerte de la empresa. Y luego el momento vital de la empresa. Al inicio, o sea, cuando una empresa se crea, cuando está creciendo, siempre hay mucha necesidad de financiación, pues porque necesitas obtener, pues yo qué sé, el local, las primeras unidades de producción, necesitas hacer publicidad porque nadie te conoce, entonces siempre se necesita más dinero al principio y luego aparte, como no has echado a andar la empresa, pues de momento no tienes ingresos, pero sí que tienes muchos gastos. Entonces, al inicio de la vida de la empresa siempre suele ser necesaria mucha financiación. Sin embargo, una vez constituida, y esta financiación al principio de la empresa puede venir o bien por recursos propios, pero muchas veces es necesario acudir a recursos ajenos porque normalmente los ahorros que tiene uno pues no son suficientes, ¿no? O no se encuentran los socios suficientes. Sin embargo, continuamos una vez constituida, los fondos externos se reducen al tener también recursos propios. Entonces, asumiendo que la necesidad de financiación es similar, ¿qué es lo que ocurre? Que ya una vez que está constituida, que he hecho ya todos los gastos y que mi empresa está empezando a obtener beneficio, puedo obtener ese beneficio, puedo reinvertir los beneficios que yo obtenga para continuar la actividad de la empresa. Por lo tanto, no va a ser necesario que obtenga tanta financiación de recursos ajenos. Y luego, estas fuentes de financiación se pueden agrupar según dos criterios. Según el plazo de vencimiento, a corto plazo o a largo plazo. Corto plazo se considera menos de un año, el plazo de devolución se entiende, y largo plazo más de un año. Si os acordáis cuando hablamos de la contabilidad y el patrimonio, eso está relacionado con los gastos corrientes y no corrientes, respectivamente. Y luego por la procedencia de los recursos, que es lo que acabamos de comentar. Los recursos ajenos requieren ser devueltos. Si un tercero, si alguien de fuera de mi empresa me presta dinero, pues evidentemente se lo tendré que devolver y seguramente, prácticamente seguro, con intereses. Sin embargo, si los recursos son propios, quiere decir que están producidos por la propia empresa, pues por ejemplo los beneficios del año anterior, pues no es necesario devolverlos porque es un dinero que ya es nuestro. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la financiación con recursos propios. Pues tenemos el capital social, que se llama así, capital por el dinero social de los socios. Son aportaciones de los socios y los socios digamos que son propietarios de la empresa, tienen una participación en la empresa, por lo tanto estas aportaciones no tienen consideración de deuda, por lo tanto no tienen que ser devueltos y pueden ser dinerarios o no dinerarios, o sea, tú puedes aportar maquinaria que ya tengas, contactos o otras cosas. Y luego de los más importantes de estos cuatro vamos a quedarnos con el primero, el tercero y el cuarto. Tenemos los fondos de capital riesgo o venture capital, que son sociedades anónimas, son empresas que destinan cantidades pequeñas a distintos proyectos, y fondos de capital riesgo cuyo cualquier particular puede poner sus ahorros a cambio de rentabilidad. ¿Qué significa esto? Los fondos de capital riesgo o ese tipo de empresas venture capital son empresas que se dedican a invertir en otras empresas con el objetivo de en un futuro obtener rendimiento económico, ¿vale? Pues pueden ser empresas que, pues como pone aquí, que invierten pequeñas cantidades en proyectos y si ese proyecto sale bien recoge beneficios, o bien pueden ser fondos que son aportaciones de un montón de socios a un fondo de dinero común y luego con ese fondo, ¿qué es lo que se hace? Se invierte en otras empresas muchas veces incluso para reflotarlas o empresas que están pues en horas bajas para reflotarlas y luego salir de esa inversión, venderlas a cambio de un beneficio. Y claro, estos fondos pues ayudan mucho cuando tienes dificultades económicas. El business angel lo vamos a saltar porque no tiene es un inversor particular con experiencia, no tiene más.
Y luego tenemos los socios que aportan capital a través de la venta de acciones o participaciones. Y luego aparte las grandes empresas pueden hacerlo en bolsa. Cuando tú eres accionista de una empresa, quiere decir que a cambio de unos títulos de acciones, tú eres propietario de un porcentaje, que suele ser pequeño, salvo que seas una gran empresa, del capital o de la propiedad de esa empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa y necesito financiación. Pues cojo y busco socios. Digo, mi empresa tiene un valor de 200.000 euros. Y cojo y digo, si me das, necesito 100.000 euros para llevar a cabo un proyecto de ampliación de mercado. Busco un socio, una persona o quien sea, una empresa, y le digo, si me das 100.000 euros, yo te doy el 50% de las acciones de la empresa, o sea, la mitad de la empresa. Lo consigo, con esos 100.000 euros los invierto y consigo beneficios, y claro, de esos beneficios tendré que darle ese 50% de beneficios a este socio que ahora es el dueño de la mitad, porque claro, los beneficios se reparten en función de la propiedad que tengamos de una empresa. Y por último, el crowdfunding, que es como se le llama al micromecenazgo o la financiación colectiva, que son plataformas que se desarrollan en Internet para invertir en proyectos. Esto lo vimos en clase y son plataformas, las más famosas son a nivel internacional es Kickstarter, que es americana, y a nivel español es Berkami, con V, que son plataformas en las que tú presentas un proyecto y buscas la financiación de cualquier tipo de persona mediante aportaciones minúsculas, que pueden ir pues desde €1, por ejemplo, o $1. Y entonces, a cambio de esa aportación, pues tú vas a recibir algo al cambio, algún tipo de recompensa. Como ya expliqué, por ejemplo, en clase, pues yo lo que suelo mirar de este tipo de cosas son los juegos de mesa. Pues algún diseñador de juegos de mesa crea un juego de mesa y, claro, necesita a alguien que se lo edite, que se lo fabrique, que le haga los materiales y que se lo distribuya. Entonces, como a veces no consigue la financiación de estas editoras, lo que hace es que se lo autoedita a sí mismo. Entonces, busca financiación con pues la gente que suelen ser los aficionados. Entonces yo cojo, pues pago, pongamos yo que sé, $20, 20 euros, y a cambio, pues si se consigue que se edite el juego, si se lleva un objetivo de financiación, pues yo recibiré, por ejemplo, una copia del juego cuando salga. Y luego aparte, si invierto más, pues a lo mejor recibiré algún tipo de extra, o puedo recibir la edición coleccionista, o ese tipo de cosas. Si queréis verlo, pues podéis meteros en esas páginas que os he dicho, Kickstarter y Berkami, y veréis que hay millones de proyectos de un montón de gente, y además que suelen ser bastante originales. Vamos a continuar. Y, bueno, los tipos de crowdfunding, basado en recompensas, basado en donaciones, basado en acciones o basado en préstamos. Esto es simplemente a título informativo, no hay que sabérselo, porque ya lo hemos visto además. Luego, por otro lado, tenemos dentro de los recursos propios, tenemos las reservas. Las reservas no es otra cosa que el remanente de tesorería de ejercicios anteriores. O sea, el beneficio que has tenido en las ventas del año pasado, pues eso lo puedes usar para invertir o para el funcionamiento de la empresa durante el año presente. O sea, es lo que te ha sobrado del año pasado. Y pues lo que viene aquí, los beneficios de anteriores ejercicios que se encuentran en las cuentas, o sea, están en tesorería y que no han sido repartidos entre los socios, ¿vale? Porque entre los socios siempre se reparten dividendos. Y por último, resultado de la campaña, que son las pérdidas o ganancias conseguidas durante el ejercicio, o sea, con los propios recursos que estás obteniendo durante, en este caso, por ejemplo, en 2021, en estos 4 meses, pues también se puede obtener recursos. Y bueno, aquí pone, además puede intentar, para obtener más recursos, se pueden obtener o bien reducir gastos, o bien incrementar ingresos de alguna manera, o bien mejorar la gestión empresarial, mejorar los procesos, que quiere decir ser más eficiente, conseguir más con los menos recursos posible, con el menor esfuerzo, ya sea financiero o no, posible. Y luego tenemos la financiación ajena. Esta financiación ajena, o sea, que es de un tercero, pues la tenemos de dos tipos, ya sabéis, a largo y a corto plazo. A largo plazo, cuyo plazo de devolución es superior al año, podemos tener o un préstamo o un crédito. Un préstamo es una entidad o persona, que es el prestamista, que entrega a otra, que es el prestatario, una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación con la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado. Y los intereses se aplican sobre el total del capital prestado. Ejemplo. O sea, un préstamo normal y corriente. Soy una empresa y necesito financiación. Voy al banco, que es una entidad ajena, no forma parte de mi empresa. Necesito 10.000 euros para llevar a cabo, yo qué sé, para comprar una máquina nueva para hacer unos tipos de zapatos nuevos.
y yo no los tengo, por lo tanto necesito dinero de fuera. Y el banco me dice, bueno, pues yo te dejo los 10.000 euros, te voy a aplicar un 10% de interés, que es una burrada, y me lo vas a pagar en 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos en 2021, que en 2026 yo tendré que devolverle al banco 11.000 euros, ¿vale? Y, bueno, luego las condiciones de la devolución pues se pueden pactar, ¿no? Puede ser mes a mes, puede ser cada año, puede ser todo de golpe al final, que esto no suele ser así, ¿vale? Pero los intereses se aplican sobre el total de la cantidad, o sea, ese 10% se aplica sobre los 10.000 euros. Y como son 5 años, pues se considera a largo plazo. Y luego tenemos el crédito, que no es lo mismo que un préstamo. Un crédito es una cantidad de dinero que se pone a disposición del prestatario. O sea, lo que se conoce como una línea de crédito. O sea, al cliente no se le entrega esa cantidad de golpe al inicio de la operación, sino que simplemente se le da la capacidad de usarla según las necesidades que éste tenga. Y en este caso, a la hora de devolverlo, los intereses solo se aplican por el capital que se haya usado. Volvemos al mismo ejemplo. En vez de pedir un préstamo de 10.000 euros, pues se pide una línea de crédito de 10.000 euros. Eso quiere decir que el banco me pone a mi disposición para que la use como quiera hasta 10.000 euros para mis necesidades. Y pongamos que en vez de 10.000 euros de golpe necesito solo 5.000 euros, ¿vale? Con el mismo interés, un 10%, ¿vale? Y pues cojo y que esa línea de crédito me va a durar, yo que sé, 2-3 años. 3 años, venga. Y yo cojo y en esos 3 años solamente he tenido que usar finalmente 5.000 euros, ¿vale? Pues y los he usado el primer año. Pues cuando se acabe esa línea de crédito, yo tendré que haber devuelto 5.000 más el 10%, que son 5.500, a pesar de que yo tenía disponible hasta 10.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencia esto? Pues que, digamos, es simplemente un dinero, del anterior me refiero, es simplemente una cantidad de dinero a tu disposición, que tú la puedes usar o no, pero solo se te van a aplicar intereses sobre lo que efectivamente uses, ¿vale? Y no tienes por qué usarlo todo de golpe, lo puedes usar en varios plazos. Imagínate pues que el primer año uso 2.000, el segundo año uso 3.000 y el último año uso solo 1.000. He usado un total de, he hecho 2.000, 5.000 y 1.000, ¿no? Pues 8.000 euros, por lo tanto tendré que pagar 8.800 euros al final de cuando finalice esa línea de crédito. ¿Vale? Así que diferencia fundamental. Préstamo, me dan la cantidad entera y yo lo devuelvo después del plazo. Línea de crédito simplemente se pone a mi disposición X cantidad de dinero y yo si quiero la uso o no. Y según mis necesidades. Y solo voy a pagar intereses respecto al dinero que efectivamente use. Y luego, vamos a continuar. Tenemos otras tres formas que también se usan, que son el renting, el leasing y ya luego una que ya no se usa tanto, que es el empréstito. Me interesan sobre todo las dos primeras. ¿Qué es el renting? El renting es un contrato de alquiler de un bien mueble, o sea, no un edificio, en el que una de las partes se compromete a ceder dicho bien mueble a cambio de que la otra parte le pague una cuota periódica. O sea, es un alquiler de toda la vida. ¿Dónde se suele usar esto, por ejemplo? En las empresas de alquiler de coches que podemos ver en los aeropuertos, que es el renting de coches, además que lo pone car renting o algo así, que por ejemplo dice contrato de alquiler de un bien mueble, un coche es un bien mueble, una de las partes, el arrendador, que es la empresa, se compromete a ceder dicho bien a cambio de que la otra parte, el arrendatario, que soy yo el cliente, le pague una cuota periódica. Pues por ejemplo, cuando te vas de vacaciones a las Canarias y para moverte por la isla, pues necesitas un coche, porque ahí no hay un transporte público que sea fantástico, pues es una isla. Entonces, pues tú le alquilas un coche y a lo mejor le dices, bueno, venga, te lo alquilo por 15 días a razón de 30 euros al día. Entonces tú coges y pues al final del periodo tendrás que pagar 450 euros. Si he hecho bien las cuentas, claro. ¿Vale? Y ya está. Simplemente es eso, un alquiler normal y corriente, ¿vale? Como sería un alquiler de una casa, pero eso no se considera renting. Y luego tenemos el leasing, que es algo similar, que es un contrato de alquiler con opción a compra. O sea, que se ejerce al final del contrato. Bueno, y ahí pone que casi con toda seguridad se va a ejercer. Aquí digamos que esto se suele usar sobre todo por las empresas con los coches de empresa. Pues un leasing es un contrato como el anterior, sin embargo, al final se te da una opción de compra. Pongamos, por ejemplo, que yo soy una empresa y quiero tener un coche de empresa y en vez de comprarme un coche, pues ejerzo esto, o sea, firmo un contrato de leasing con un concesionario. Y digamos, por ejemplo, un coche que vale 20.000 euros, ¿vale?
y me lo ceden durante 2 años, en principio. Y por esos 2 años voy a pagar, pues yo qué sé, 200 euros al mes. Bueno, 100 euros al mes. Realmente cuesta más el leasing, ¿no? Pero bueno, para que sean números redondos, 100 euros al mes. Y al final de ese contrato de 2 años me dan opción a compra. Entonces, yo uso el coche durante ese periodo de leasing sin ser yo el propietario es el concesionario. Y claro, he pagado pues, 100 euros al mes a razón de 24 meses, que son 2 años, estoy pagando 2.400 euros. Y cuando termina eso, el concesionario me da la opción de compra. El coche cuesta 20.000 euros, pero dentro de esa opción de compra no tengo que pagar los 20.000 euros, sino que como durante el contrato de leasing ya he pagado 2.400 euros, eso se me descuenta del precio. Por lo tanto, 20.000 menos 2.400 son 17.600. Si pago 17.600 en lugar de los 20.000 que realmente vale el coche lo compro y ya se queda de mi propiedad. Y eso es un contrato de leasing, ¿vale? Y es muy usado por las empresas, sobre todo en este ejemplo que os estoy dando. Y por último, un empréstito. ¿Qué ocurre cuando una sociedad tiene una necesidad de financiación muy elevada y es difícil obtenerlo de un solo prestamista? Entonces, un empréstito es cada una de las porciones de dicha deuda. O sea, realmente es trocear un gran préstamo en pequeños préstamos y se suscribe por un número elevado de prestamistas. Pues imagínate que en vez de 10.000 euros necesito 1.000.000 de euros. Y 1.000.000 de euros, pues seguramente una sola persona, una sola entidad no me lo conceda porque es arriesgar mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen empréstitos. Vamos a poner, pues por ejemplo, se hacen 100 de 10.000 euros, que eso ya es más asequible. Y entonces tendría 100 deudores, o sea, 100 personas a las que le debo 10.000 euros, ¿vale? Pero es mucho más fácil encontrar 100 personas que te vayan a dejar una cantidad reducida de dinero que una sola persona. Bueno, hablo de personas como hablo de entidades bancarias o de cualquier otra fuente de financiación que vaya a jugársela el solo o ella sola por 1.000.000 de euros. Y esto es a lo que se denomina empréstitos. Y vamos a ver ya lo último, que son, creo que es lo último, los productos de ahorro. Tenemos los valores de renta fija, quiere decir que el interés es fijo. Tenemos los depósitos que proporcionan una rentabilidad establecida de antemano en un plazo determinado. Y esto se considera renta fija. ¿Eso qué es? Yo cojo y deposito 1.000 euros y me dice dentro de 5 años pues te voy a dar el 10%. O sea, dentro de 5 años voy a recuperar 11.000 euros. No tiene más, así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto es en la renta fija. ¿Cuáles son los productos de renta fija más conocidos? Las letras, bonos u obligaciones, y de ellas las más conocidas son las que emite el Estado, que son la deuda pública y que alguna vez habréis visto anunciadas en la televisión como las letras del Tesoro. La definición o la denominación de letra, bono u obligación viene en función del plazo de devolución. Las letras son corto plazo, 3, 6, 9 y 12 meses, los bonos son medio plazo, 3 y 5 años, las obligaciones son ya largo plazo, 10, 15 y 30 años. Y ahí tenéis pues las rentabilidades de la última subasta. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya hace tiempo que este tipo de productos pues no salen al mercado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad viene en función de los tipos de interés que se miden por el Euribor, y desde hace años el Euribor está negativo. Por eso mismo, aquí tenéis, esto solamente lo compran los bancos, ¿vale? Que algunos tipos de interés son negativos, pero con que no sepamos esto, me sirve. Después tenemos los valores de renta variable, o sea, cuyo interés puede variar a lo largo del tiempo. Y vamos a ver cuáles son. En estos productos de renta variable son productos de más riesgo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad no está asegurada. O sea, al igual que la rentabilidad puede ser positiva, puede ser negativa. Claro, dentro de estos productos, pues son de gran riesgo. ¿Por qué? Porque puedes irte a la luna, o sea, puedes tener una rentabilidad altísima, pero también puedes perder todo lo invertido. ¿Qué valores de renta variable existen? Pues tenemos la adquisición de acciones, que lo que te convierte es en socio propietario de una empresa en función del número de acciones que cojas. Si una empresa tiene un capital social que tiene en bolsa 1.000.000 de acciones y tú compras, 10.000, pues tienes un 1% de la empresa. ¿Y cómo se obtiene la rentabilidad de estas empresas? O sea, con este tipo de productos, pues tenemos el reparto de dividendos, que es un porcentaje del beneficio de la empresa en correspondencia con el porcentaje de la participación en el capital social. Siguiendo el ejemplo que os he puesto antes, si yo tengo
el 1% de las acciones y la empresa reparte X cantidad de dinero en dividendos, yo voy a recibir el 1% de dicha cantidad. Y luego por la venta de las acciones, que es la especulación. Como sabéis, las acciones cotizan en bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de la acción fluctúa cada día. Entonces, si una acción se hunde, yo pierdo todo el dinero. Sin embargo, si una acción la compro a 10 euros y se revaloriza y vale 20 euros y yo cojo y vendo todas las que tengo, voy a haber doblado mi inversión. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues cuál ha sido, esto fue al cierre de ayer, que vete a saber qué día es este, pues fijaos que esto es lo que han perdido en un día, el valor que han perdido las acciones, en datos porcentuales, las acciones en este caso de los principales bancos del IBEX 35. Y como todo esto cotiza en bolsa, bueno, pues la selección de las 35 mayores empresas en España se le llama, es un índice concreto que tienen, que es el IBEX 35, que cotiza en la Bolsa de Madrid. Y para que veáis, esto va en función de un índice que es una especie de media que se hace de todo, de cómo le va la cotización a las empresas. Pues esta ha sido su evolución desde el año 92 hasta el año 2017. Fijaos, como más o menos poquito, aquí con la recuperación económica, el boom español pues tiró aquí para arriba, aquí hubo un bajón por la crisis del 98, luego siguió para arriba, aquí fue el pinchazo de la burbuja de las tecnológicas, hubo crisis y volvió a valores bajos, luego una recuperación a principios del siglo XXI, hasta que llegó al máximo en noviembre de 2007. Y a partir de ahí hubo la crisis que empezó en el 2007 y el 2008, de Lehman Brothers y demás, ¡pum!, pegó un para abajo, o sea, perdió, fijaos, casi la mitad del valor en bolsa las empresas, eso es una burrada, y luego pues se ha mantenido más o menos en estos niveles con altibajos hasta pues el nivel que está ahora, bueno, ahora en 2017 9.500 puntos, ahora mismo si no me equivoco está sobre los 8.700. Pero para que veáis que dependiendo del contexto histórico, bueno, y económico internacional, pues los valores de las acciones de las empresas fluctúan mucho y por eso estos productos de renta variable tienen mucho más riesgo que los productos de renta fija, porque de hecho un producto de renta fija no suele tener riesgo, el único riesgo que haya es que el que te haya vendido el bono quiebre. Y como normalmente los bonos, las letras y las obligaciones las emite el Estado, para que España, lo que es el Estado español, quiebre, pues muy mal tiene que ser, es prácticamente imposible. Por eso son productos muy seguros. Mientras que esto no es tan inverosímil, pues que una empresa quiebre. De hecho, muchas empresas quiebran. Por eso este tipo de productos son más complicados. Y luego tenemos las cuentas. Los productos más comunes son las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes que se abren en los bancos. Una cuenta de ahorro es la que se deposita el saldo de dinero excedente, o sea, el que no usas en tus gastos corrientes. Es el que se destina el ahorro. Por lo tanto, mientras no necesites ese dinero, te van a ofrecer una rentabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la rentabilidad que dan los bancos suele ser mínima. Y de hecho, ahora mismo, como los tipos de interés están por los suelos, pues ahora mismo apenas tienen rentabilidad. Yo tengo una cuenta de ahorro y simplemente la uso como una hucha. Y ya está. Y luego tenemos las cuentas corrientes, que son cuentas similares a las cuentas de ahorro, pero que digamos que te permiten hacer operaciones de caja. O sea, gestionar tu día a día económico. Hacer ingresos, efectuar gastos, domiciliar recibos, hacer transferencias y tener tarjetas asociadas. ¿Vale? ¿Y cuál es la principal característica? Que puedes disponer del dinero de forma inmediata. Yo voy con mi tarjeta de mi cuenta corriente, voy al cajero y saco dinero. Yo con mi tarjeta de crédito o de débito, mi tarjeta en general, que está asociada a mi cuenta corriente, puedo pagar. O con la aplicación del banco en el móvil, puedo hacer una transferencia. Lo bueno que tiene una cuenta corriente, que es el producto más común y todo el mundo tenemos una cuenta corriente, es que puedes disponer de tu dinero al instante. Y fin. Y no tiene más. Y ya está, ¿vale? Es algo muy sencillo y además que os será muy útil en cuanto empecéis a disponer de panoja. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el curso, ¿vale? Así que, pues nada más. Espero que hayáis disfrutado con estos vídeos. Si es que verá que alguien está viendo estos vídeos, Dios mío. Y si no, pues bueno, el caso, con que os haya ayudado a uno, yo me siento realizado y me siento satisfecho. Pues así que si has llegado hasta aquí, porque este vídeo 30 minutos me está saliendo demasiado largo, muchas gracias por haberlo visto, muchas gracias por haber visto los anteriores y haberle dado a los likes y haberos suscrito. Y nos vemos en el próximo, no sé cuándo nos veremos o si algún otro año nos veremos,
Pero en cualquier caso, que os vaya muy bien y que tengáis muchos éxitos futuros. Adiós.